Hola amigos de Tu Bienestar es Posible y continuamos en este segmento del curso virtual Volviendo a tu niño creativo. Ya hemos hablado de reconocer la creatividad como parte de la naturaleza, como algo innato y propio que todos los seres humanos tenemos. Hablamos que la creatividad es ilimitada, no es un recurso que se da en unos sí y en otros no, sino que es algo ilimitado. También hablamos de la curiosidad poseída en la curiosidad, que la creatividad es curiosidad, estar constantemente atentos al presente, a lo que vivimos en el aquí y en el ahora, más que a los juicios. Y hoy, en este último segmento, te voy a hablar de la curiosidad desde la intuición, porque la curiosidad es intuición, es algo propio del es- de lo espiritual, de lo que llevamos por dentro, más que de esos recursos exteriores que podemos creer que hacen parte de nuestro ser creativo o del intelecto. Porque te quiero decir algo. Cuando hablamos del intelecto, hablamos de todos esos recursos mentales que en algún momento se pueden agotar, que en algún momento se pueden ver bloqueados, se pueden ver disminuidos, porque cuando hablamos de intelecto, hablamos de razonamiento, hablamos de algo que fue aprendido, ¿correcto? Pero cuando hablamos de intuición, hablamos de la parte intrínseca, hablamos de lo espiritual, hablamos de lo ilimitado, de cómo funcionamos psicológicamente desde nuestra naturaleza, ¿sí? Desde nuestro poder creativo inagotable, ¿sí? Hablamos de nuestros recursos internos, que como ya te he dicho, son inagotables. Te voy a poner un ejemplo. Muchas veces creemos solucionar ciertas situaciones de la vida desde la parte intelectual, de esos, desde lo aprendido, desde los paradigmas, desde lo lógico. Y es como si estuviéramos utilizando un martillo, ¿sí? Para abrir una botella. Si yo utilizo un martillo para abrir una botella, no va a funcionar. El martillo únicamente va a funcionar en cierta área específica. Lo mismo pasa cuando empezamos a notar que la curiosidad viene desde lo intelectual, desde los paradigmas, desde lo aprendido. Desde ahí nunca vamos a notar nuestro poder creativo, porque siempre se va a ver como algo limitado. Sí, siempre se va a ver como algo que se va a agotar, porque los recursos intelectuales se agotan, ¿sí? Son en un momento limitados. Entonces, por eso te hablo desde la intuición, desde la naturaleza, desde lo inagotable, desde lo que no se agota, porque es algo inherente, intrínseco, propio de cada ser humano, desde nuestro funcionamiento psicológico. Por eso, cuando te digo que la creatividad es curiosear, pero es un acto del alma y no del intelecto. Cuando te hablo de la curiosidad como un acto del alma más que del intelecto, te hablo de romper moldes, porque lo que no nos permite ver específicamente nuestro poder creativo es el vivir con moldes, el de vivir
apegados a paradigmas. Es que así está hecha la vida. Y entonces estamos basados bajo un orden lógico. Estamos basados bajo un orden estricto y desde una visión de túnel. Cuando no optamos por la curiosidad, sino por el intelecto, nos vamos bajo una visión muy limitada de las cosas, muy limitada de la vida, muy cerrada y muy corta. Y los grandes sucesos, escucha muy bien, los grandes sucesos que han ocurrido en la vida, esos grandes cambios y esos grandes fenómenos que han ocurrido en la vida, son porque las personas se han atrevido a romper precisamente los moldes, a romper precisamente lo ya adquirido, lo ya aprendido. Es ahí donde se ha, digamos, iniciado los grandes sucesos. Ponte a pensar qué ocurriría si en algún momento no hubiéramos optado por ver que la Tierra no era plana. Si alguien en algún momento despierta y dice, no, pero este fenómeno de donde vivimos, de nuestro planeta, ¿será que todo el mundo dice que es plana? Pero ¿qué tal si no es así? Y alguien rompe el molde y dice, vamos a investigar. ¿Qué tal si alguien no rompe el molde y dice, ¿por qué no vamos y trascendemos más allá y vamos a la luna? ¿Qué tal si no rompemos el molde y, por ejemplo, no escuchamos música, no desde este formato antiguo de vinilo, compact, y diseñamos todo en un solo formato para que las personas lo escuchen y puedan tenerlo siempre consigo en sus bolsillos? Entonces, fíjate que los grandes sucesos de la vida se dan porque alguien dijo, ¿y qué tal si esta no es la verdad? ¿Y qué tal si no todo el mundo quiere esto? ¿Y qué tal si hay algo diferente? Pero surge precisamente de las preguntas, surgen precisamente de la curiosidad de ver algo diferente, pero surgió de tu naturaleza creativa, no de lo intelecto, porque créeme que los grandes sucesos de la vida no se dan desde lo intelectual, se dan desde la intuición de romper paradigmas, ir más allá, de oler algo diferente a lo que otros no han olido. Yo, por ejemplo, me he vuelto súper fan de escuchar una emisora en las tardes porque me encanta la persona que, que ejecuta ese, porque hay algo que lo hace diferente al momento de dirigir su locución. Y es, por ejemplo, que le gusta interactuar con sus oyentes. ¿Y qué crea esta persona? Le gusta crear espacios en diseñar preguntas para que las personas a través de una línea de WhatsApp le envíen las respuestas. Y está interactuando con sus oyentes. Y se vuelve un espacio divertido, un espacio diferente a una simple locución donde se presenta un artista, un, un,
un disco, etcétera, etcétera. Y me gusta precisamente eso, ese espacio de diferencia, de oler algo diferente. Esta persona siente algo diferente, rompe los paradigmas y dice, no, pero ¿por qué siempre crear esa misma locución? Vamos a hacer algo distinto, vamos a interactuar con nuestros oyentes, que nos manden unos mensajes de voz y a través de preguntas que yo haga, me envíen las respuestas y aprendemos juntos. Eso es intuición, eso es creer en tu naturaleza creativa, en oler tu poder creativo y en ver algo diferente. La creatividad es un proceso interno para resolver problemas. A través de la creatividad y escuchando nuestros recursos internos es como podemos apelar a resolver mejor nuestras situaciones cotidianas. Es confiar en tu poder creativo, en tus recursos internos más que lo intelectual, como te decía ahora, porque la parte intelectual es un recurso muy limitado. Todos esos juicios que nosotros tenemos de nosotros mismos, todo lo que hemos aprendido acerca de las cosas, porque así nos lo han enseñado, todos esos modelos adquiridos, en algún momento de la vida nos pueden servir. En algún momento nos pueden servir. Pero si nos hiciéramos la pregunta, ¿será que eso que yo he aprendido en este momento, será que me está sirviendo para resolver algo que necesito? ¿Será que ese paradigma que tengo hoy en mi cabeza, que aprendí de mis padres o que en algún momento me sirvió, me sirve ahora? Entonces es ir oliendo a través de tus recursos internos cómo estás viendo la vida, qué estás notando. ¿Será que eso que estás creyendo te está abriendo panoramas o te está cerrando perspectivas? Eso es muy importante empezarlo a notar desde nuestros recursos internos más que desde lo intelectual. ¿Estás confiando más en tu intuición que en tus juicios? Es una pregunta que hay que empezar a hacerse. Es una pregunta que tenemos que empezar a hacernos para darnos cuenta de dónde está partiendo nuestros recursos, si desde lo interno o desde esos paradigmas o juicios que ya tenemos aprendidos. Mira, te voy a dejar una historia hermosísima, una historia inspiradora. Esa es una persona que muchas veces he escuchado y nos cuenta desde su historia que él una vez fue despedido, un profesional en administración de negocios, brillante. Una vez le dijeron, no, hasta que llegue su contrato y no más con nosotros. Él creyó morir. Él en ese momento dijo, wow, tanto tiempo que le he dedicado a esta empresa y hoy me dicen que no debo seguir más aquí. Creyó morir y definitivamente dijo, wow, creo que hasta aquí llevo mi carrera y, y se frustró mucho. Pero hoy él dice que le da gracias a, a ese momento en el que fue despedido como una gran oportunidad y le da gracias a la vida que una vez fue despedido porque a través de ese despido, un trabajo que él no estaba disfrutando, se pudo dar cuenta de todos los recursos internos que tenía, de todo ese potencial que tenía y no se había dado cuenta. Y donde él no hubiese sido despedido, hoy no hubiera creado ese magnífico trabajo que él tiene de inspirar a millones y millones de personas, enseñándoles a través de sus recursos internos a superar crisis financieras, emocionales
etcétera. Si él en ese momento no hubiera apelado a sus recursos internos, a su intuición, a su poder creativo, a sus procesos internos, y hubiera apelado más a los juicios de que tengo que ser un profesional, trabajar en una empresa, vivir eh, de lo que sé, ejecutando en una empresa, él no hubiera nunca dicho, gracias por haberme despedido, hoy voy a crear mi propio negocio. Y hoy no estuviera inspirando. Es una historia inspiradora, es una historia muy hermosa que te enseña de moraleja que hay que apelar a nuestra intuición, a nuestros recursos internos y más que a nuestros juicios, más a lo que ya tenemos aprendido y adquirido, porque eso no nos permite ver nuestro potencial, esa creatividad que tenemos por dentro. Y la pregunta que hoy te hago, ¿qué tal si en vez de creer más en tus juicios, te preocupas más por tu poder creativo, por tu potencial? ¿Qué tal si crees más y te tomas más en serio tu potencial creativo más que a tus juicios? ¿Qué posibilidades servirían para ti si empiezas a cultivar más la curiosidad que los juicios? Apelar más a tus procesos internos más que a tu intelecto. Ahí te dejo ese ejercicio de curiosidad, pero para que apeles a tu interior, a tu naturaleza interna, para que empieces a notar tu poder creativo, porque ese es el camino que debes seguir para seguir creciendo y ir notando más tu potencial creativo. Nos vemos en el próximo segmento.